Sí, profe. ¿Sí lo están viendo? Ok, correcto. Bueno, decíamos que la tabla de contingencias o 2x2, pues tiene muchos usos. Uno de ellos es precisamente para poder evaluar una prueba diagnóstica. Entonces, vamos a retomar. Decíamos que también hay programas software que podemos utilizar para ese mismo fin. Y bueno, hace un momento hablábamos de la validez interna y nos hablaba de sensibilidad. Al mismo tiempo nos hablamos que la validez interna también tiene que ver con la especificidad. Vemos aquí las fórmulas de una y de otra. Quiero que ahora piensen un poquito en esta tabla de contingencias de 2x2, piensen en las letras y en función de ello, entonces, grabarnos un poquito las fórmulas. Son realmente muy sencillas que nos permiten entonces hacer un cálculo rápido de este tipo de parámetros que tienen que ver con validez interna de la prueba. Ponemos aquí un ejemplo gráfico. Imaginemos una población de animales, en este caso tenemos aves. Dentro de este grupo de aves, de estas 100 aves, tenemos 4 que guardan una condición de enfermedad. Esto creo que aplica muy bien al caso que estoy atendiendo actualmente. Son un grupo de gallinas Leghorn que acaban de llegar a una explotación acá en San José de Gracia y me han estado reportando la aparición de algunos casos con lesiones sugestivas a coriza infecciosa. Si se acuerdan ustedes de enfermedades bacterianas, bueno, enfermedades infecciosas, hablando de las bacterianas, hablaban por ahí de la coriza, que es el Avibacterium paragallinarum. Es una enfermedad crónica, pero que en un principio puede pasar desapercibida, es decir, podemos estar por ahí observando en algunas de ellas, por ejemplo, algunas plumas de la esclavina manchadas de moco, un moco con olor fétido, y eso puede ser un indicativo de la presencia de esta enfermedad. Ahora, ¿qué habrá que pensar? Pues en una prueba que nos permita acercarnos de manera más puntual a este diagnóstico. Y aquí cabe aprovechar a hablar ahora de la validez externa de las pruebas. Esa validez externa de las pruebas, aquí hace referencia a la seguridad de la prueba. La seguridad se define como una de las partes de la validez externa de la prueba y que nos habla de lo siguiente. Se expresa la capacidad de la prueba para dar un valor real o lo más cercano de la sustancia que se mide. La seguridad de una prueba se mide a través de los valores predictivos, tanto positivos como negativos. Pero además la validez externa también se mide a través de otro concepto que es la precisión. Y si esta tiene relación con la consistencia del valor del resultado, es decir, en qué medida siempre se obtiene el mismo resultado, aún variando las condiciones dentro del mismo laboratorio, lo que se conoce como repetibilidad, o en laboratorios diferentes, lo que se conoce como reproducibilidad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una diana. Pensemos que el hecho de que acertemos en la parte central, que es cuando hablamos de un lanzamiento exitoso, pues tiene que ver precisamente con que el hecho de que hagamos un diagnóstico oportuno y preciso. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Bueno, teóricamente, si acertamos el lanzar un dardo y cae en el 10, estamos hablando precisamente de un diagnóstico seguro y preciso. ¿Qué pasa entonces si mi diagnóstico es inseguro pero preciso? Es decir, que los dardos que yo arroje van a estar juntitos pero muy lejos del objetivo. Luego, ¿qué pasa si tengo un resultado seguro pero no preciso? Aquí lo que nos está mostrando es que los dardos quedan equitativamente repartidos hacia los costados del objetivo, pero finalmente no llegué al objetivo. Esa es la verdad. Luego, también podemos tener resultados que sean inseguros y no precisos, que son los peores, ¿verdad? Imagínense el gasto del tiempo, del recurso, y que finalmente no nos va a servir para hacer un diagnóstico oportuno. Bueno, precisamente cuando hablamos de esa validez externa, decíamos, hablamos de la seguridad y de la precisión.
y son los indicadores que reflejan las cualidades muy importantes de las pruebas diagnósticas. ¿De acuerdo? Vemos aquí ya de manera esquemática dónde es el valor real de aquello que quiero buscar. Yo les mencionaba al principio de la clase que va a ser importante en qué momento estamos llegando a la presencia de la presentación de la enfermedad para saber qué herramientas diagnósticas vamos a ocupar. Y bueno, le doy un PEC, pero revuelta con... Yo les pediría que quien tenga por esos micrófonos encendidos que los apaguen porque hay mucho ruido ambiental y no se escucha. Por favor. ¿Así la revuelvo? Y primero volteo a ver... Y luego ya empieza a cortar las uñas y se comen las uñas. A ver, los compañeros, ¿quién tendrá los micrófonos encendidos? Porque no nos permiten avanzar. No, tío. No. Creo que usted puede silenciarlo, profe. A ver. Creo que ya. Dije, no, es que es muy desgastante andar para arriba y para abajo, pero bueno, ok, gracias, te lo agradezco mucho. A ver, vemos ahora, aquí hay una imagen que nos dice que es la Gold Standard, sabemos que es la prueba de oro. Es aquella prueba que sin lugar a dudas nos refleja la condición de presencia o no presencia de una enfermedad. A eso se refiere la Gold Standard o la prueba de oro o la prueba reina, le dan muchos nombrecitos medio sangroncitos, ¿verdad? Pero bueno, a eso se refiere. Y se entiende como la mejor prueba o combinación de pruebas que determina absolutamente sin error si una enfermedad está presente en un animal o en una población o no. ¿Sí? Pero sin embargo hay que considerar lo siguiente, a veces no se dispone de tal prueba, no existe o es muy cara o complicada de aplicar, también puede ser esa condición. Y se puede recurrir a otros procedimientos alternativos. Voy a poner un ejemplo. Dice, para validar un ensayo de ELISA de anticuerpos de tuberculosis, se compara con los resultados de pruebas seriadas como la prueba intradérmica, es decir, la prueba de pie caudal, el examen anatomopatológico, etcétera, como una alternativa al cultivo bacteriológico o bien PCR tiempo real. A ver, para aclarar las cosas. ¿Cuál sería la prueba de oro en el caso de tuberculosis? Pues el cultivo. El cultivo en medios selectivos como Middelbrook, tenemos Logos en Jensen y muchos otros más. ¿Cuál es la dificultad? No cualquier laboratorio la procesa, es muy tardado el crecimiento. Una micobacteria, yo las que he visto que crecen más rápido, pues las más rápidas yo he visto en 21 días, pero hay micobacterias que se pueden llevar 60, 70, 80, 90 días. Recuerda que el metabolismo de las micobacterias por lo general es muy lento. Entonces, para suplir esta prueba de oro, tendríamos que hacer una combinación de pruebas. Y aquí estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? Puede ser la combinación de pruebas de ELISA con prueba intradérmica y el examen anatomopatológico o PCR para poder sustituir al cultivo bacteriológico. Cuando seleccionamos una prueba, habrá que tener en cuenta este esquemita es bien importante. ¿Por qué? Aquí tenemos, por un lado, en el eje de las Y, la frecuencia de esa condición o enfermedad. Y en la parte baja tenemos el valor de la prueba. Cuando montamos esa prueba, cualesquiera que sea, sabemos que vamos a tener diferentes tipos de resultados. Aquí tenemos, y que van respecto a la población que estamos analizando. Tenemos en esa población animales sanos y animales infectados o enfermos. Invariablemente también vamos a tener individuos falsos positivos y falsos negativos a la prueba que estemos estableciendo. La pregunta para ustedes es, dentro de esas dos curvas, en la curva de sanos, ¿qué característica interna de la prueba estaremos estableciendo? Especificidad, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. Ok, correcto. Y en la curva de enfermos sería la sensibilidad. ¿Sí? Ok. Y bueno, visto en otra forma, piensen ustedes que van a ser, van a obtener, pensemos que este es un recipiente con canicas blancas y otras canicas azules, y queremos, si tenemos una gran cantidad de canicas blancas y muy poquititas azules, pensemos cuál es la probabilidad de que podamos sacar una bolita azul. Pues la probabilidad es mucho menor, ¿verdad? O pongamos el ejemplo al revés, queremos sacar una bolita blanca, ¿cuál es la posibilidad de que podamos sacar una bolita blanca cuando metemos la mano? Pues es muy alta porque hay una gran cantidad. Bueno,
Pensemos en lo siguiente. Dice aquí, la sensibilidad es la capacidad para detectar animales enfermos o casos, lo que vemos aquí en color oscuro. La especificidad es la capacidad para detectar animales no enfermos o no casos, que son los que vemos aquí en color blanco. Lógico es, cuando yo accedo a una población donde son animales aparentemente sanos, es decir, que para detectar animales, ya no hablemos de enfermos, hablemos de infectados, ¿sí? Porque todos están aparentemente sanos. Pero por alguna razón yo acudo a esa explotación porque quiero hacer investigación toda vez que algunos animales de esa población tuvieron contacto o están relacionados con animales que ya se confirmó que sí están infectados y que pertenecen a otra explotación. Bueno, dado este ejemplo, ¿qué tendríamos que utilizar como prueba diagnóstica? Pues una prueba sumamente sensible, tan sensible que los poquitos animales infectados que pudiera haber en el hato, o en la piara, o en la colonia, o en la parvada, pues me los pueda detectar la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un escenario. Ahora vamos planteando otro. ¿Qué pasa si tenemos una población donde está afectada por una cierta enfermedad y comenzamos a hacer acciones contraepidémicas? Es decir, cegar animales, cuarentenar, tratar, sacrificar, eliminar, etcétera, etcétera. Al paso del tiempo, la prevalencia va disminuyendo de manera considerable. De igual forma, entonces tendremos que montar pruebas con diferente especificidad y diferente sensibilidad. Por eso decíamos que la determinación de caso varía con el tiempo. A eso hacíamos referencia al principio de esta clase. Para ello también van a ayudar los valores extrínsecos de la prueba, que son los valores predictivos positivos y negativos, de los cuales pues ya conocimos en su momento la semana pasada su fórmula. Aquí ya no perdemos tiempo en eso, únicamente tomar en consideración que es importante hacer la determinación. Y que de hecho ustedes decían ya ejercicios que por cierto no he revisado, les pido una disculpa, vamos a darnos tiempo, no creo que ya gustemos a revisar, pero me comprometo a dar la respuesta a ustedes. Si no a todos, lo que voy a procurar hacer es dar una respuesta a través de plataforma de aula virtual para poner el resultado correcto y que a todos les sirva como repaso, ¿de acuerdo? Profe, yo tengo una duda sobre Digamos, valor predictivo positivo. Se supone sí, que entre más alto sea el porcentaje, es que es más confiable la prueba, ¿no? No. Mire, se refiere a lo siguiente, ahí va. ¿Qué pasa si, repito, usted como doctora de ese caso, usted fue a tratar ese caso y usted dio recomendaciones? Y al paso del tiempo, usted observa que pues, los animales ya han sido más productivos, ya no se mueren tan frecuentemente de esa condición, es decir, está dando resultado de lo que usted indicó. Pasado un tiempo, a lo mejor 3, 4, 6, 10 meses, un año, usted vuelve a correr pruebas en los animales al azar y entonces si usted obtiene resultados negativos, ¿sí? Y dado el ejemplo que le acabo de plantear, si obtiene usted un valor predictivo negativo de 94.9, por ejemplo, ¿cómo lo interpreta? Es Quiere decir que es, que, dígame, sí, pues que sí está funcionando lo que estoy, que sí es confiable, ¿no? sí, pero para definirlo un poquito más, usted tendría que decir que ante un resultado negativo, la probabilidad de que en verdad le esté mostrando animales no enfermos o no infectados es muy alto. Es decir, usted lo dijo desde un principio muy bien, que es muy confiable lo que está haciendo, que el resultado que está obteniendo es totalmente confiable. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Cambiemos de contexto. Usted fue una explotación, dio recomendaciones, pero el encargado, el dueño no se ponen de acuerdo, tienen rotación de personal, no han hecho caso y todo aquello es un desastre. Volvemos a hacer toma de muestras pasado un tiempo y resulta que tenemos una gran cantidad de valores. Usted, dado esa condición, usted obtiene una gran cantidad de valores positivos a la enfermedad. ¿Cuál sería su valor predictivo positivo? Pues que ante un resultado positivo, la probabilidad de que realmente nos esté reflejando animales enfermos o infectados es muy alto, porque está usted ligando el resultado de la prueba
con lo que está observando en campo, con las condiciones que están guardando en ese momento los animales. Sigue habiendo abortos, sigue habiendo problemas de diarreas, problemas de productividad, baja producción láctea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias, profe. De nada. Y por eso decíamos que los valores predictivos positivos y negativos sí están influenciados por la prevalencia de la enfermedad, no así la sensibilidad y especificidad. Bueno, ¿qué podríamos concluir? Dice, aquí algunos aspectos generales. La sensibilidad y la especificidad, decíamos, son independientes de la prevalencia. Los valores predictivos y negativos, positivos y negativos, sí son dependientes de la prevalencia que vemos de manera esquemática. ¿Qué pasa? Aquí en el caso A, cuando aumenta la prevalencia, vemos más canicas oscuras que blancas, ¿verdad? Dice, un resultado positivo es más indicativo de enfermedad, es decir, un valor predictivo positivo alto, pero que se clasifican más los sanos como los enfermos. ¿Qué pasa por el lado contrario? En el ejemplo B, disminuye la prevalencia, dice, un resultado positivo no permite confirmar el diagnóstico, pero se descarta la enfermedad con mayor seguridad. Es decir, tenemos un valor predictivo negativo alto, porque vemos que la cantidad de infectados son muchísimo menos, ¿sí? Dice, una prueba muy sensible tiene el mejor valor predictivo negativo, ¿sí? A ver, ¿por qué? Porque si una prueba es muy sensible, porque una prueba que es muy sensible, acuérdense, la sensibilidad detecta a los enfermos. Si yo hablo, por ejemplo, de una prueba que tiene un 98.5% de sensibilidad, quiere decir que aquellos animales que me está detectando como infectados, es muy probable que sí estén infectados, y aquel 1.5% que me dice la prueba que no están infectados, la probabilidad que en realidad no estén infectados o enfermos es muy alta. Es decir, el valor predictivo negativo es muy alto. Por el contrario, dice, una prueba muy específica tiene el mejor valor predictivo positivo, que detecta la especificidad, que se va a los sanos. Si es una prueba muy específica, quiere decir que lo que me está detectando como sano es que realmente está sano. Y que aquello que no me está detectando como animales sanos, quiere decir que en realidad están enfermos o infectados. ¿Sí? Digo, pareciera un juego de palabras, pero va en esa consonancia. Bien, aquí nos queda un poquito más claro una siguiente diapositiva. Vean, vamos a concentrarnos aquí en la parte superior. Dice, tenemos una prueba de tamizaje y una prueba confirmatoria. Acuérdense, la de tamizaje es la prueba screening y la confirmatoria es la prueba diagnóstica. ¿Qué características debe reunir la primera prueba? Es decir, la prueba de tamizaje, cribado o screening. Con una sensibilidad elevada, razonablemente específica, factible y de bajo costo. Yo les ponía como ejemplo la prueba de Rosa de Bengala, que cuesta 7 pesos. Luego, una segunda prueba, que es la prueba confirmatoria o confirmativa, es altamente específica, ejemplo Rivanol o fijación de complemento, probable más laboriosa y costosa. Sí, efectivamente, un Rivanol les cuesta 30 pesos y una fijación de complemento les cuesta 60, 70, 80 pesos. Depende del laboratorio. Ok. Vamos ahora a pensar que tenemos una reinvestigación de un rebaño negativo. ¿Sí? Es decir, un rebaño al cual ya hicimos labores de control de la infección, ya hemos eliminado animales, llevamos un buen manejo. Dice, los animales son reinvestigados con la misma prueba de manera repetida. Todos los animales con resultados positivos se van eliminando, segregando, sacrificando. Es deseable que aumentemos la sensibilidad y es decir, la sensibilidad de las pruebas que estemos estableciendo para dar seguimiento a este grupo de animales. Y la especificidad se hace más importante en la medida que disminuye la prevalencia. Y estamos de acuerdo, ¿no? Si baja el número de animales infectados, entonces tenemos que tener una muy buena especificidad, porque quiere decir que aquellos animales que no me esté detectando como sanos, es que realmente están enfermos, ¿de acuerdo? Vean, aquí tenemos una serie de pruebas, son valores de sensibilidad y especificidad de las pruebas de tuberculina. Aquí tenemos las diferentes pruebas de campo, prueba de pie caudal, prueba cervical comparativa, prueba cervical simple, que ya de esas ya las discutimos en la clase pasada. Aquí tenemos la sensibilidad y la especificidad de cada una de ellas,
y los falsos positivos y falsos negativos de cada una de ellas. Vemos aquí de manera esquemática cuál sería el efecto a medir. Aquí vemos el engrosamiento de este pliegue caudal en un caso positivo. Y en este otro caso tenemos en la parte superior el PPD aviar y en la parte inferior el PPD bovino, que por ahí hicimos la inoculación. ¿De acuerdo? Por cierto, déjenme comentarles, en plataforma está un caso, un ejercicio, mejor dicho, perdón, que se llama limpia tu hato. Yo traté de explicar de manera lo más específico posible todo el procedimiento. Quiero que por favor lo lean, porque va a venir un ejercicio similar en el examen. Léanlo. Es muy similar a lo que ya hicimos en la clase pasada. Entonces les pido de favor que lo analicen, lo estudien, y si hay alguna pregunta, pues a través del correo, del WhatsApp, a través de la misma plataforma lo podemos consultar. Y bueno, de hecho, hemos trabajado un poquito también con esta plataforma, que nos va a ayudar precisamente para determinar pruebas diagnósticas, la concordancia entre las pruebas. Quiero ahorita abordar precisamente ese tema. Pero antes de ello, bueno, ustedes han escuchado que en muchas investigaciones se habla precisamente del intervalo de confianza y del nivel de confianza, que no es lo mismo. Dice, el intervalo de confianza describe la variabilidad entre la media obtenida en un estudio y la media real de la población, es decir, el valor real de aquello que estamos midiendo, por ejemplo, el nivel de anticuerpos. Y se corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal, es decir, describe una curva normal, como lo vemos aquí, y en el cual se encuentra con alta probabilidad el valor real de una determinada variable. ¿Sí? Entonces, generalmente en investigaciones trabajamos con intervalos de confianza del 95 o del 99%. Aquí tenemos una media, Bueno, tenemos los valores de oye, alfa que estoy en clase ahorita. para cada uno de ellos, ¿verdad? Que estoy Eso en se clase refiere ahorita. el Espérame. intervalo de confianza. Seguramente ustedes lo desarrollaron en ejercicios cuando vieron bioestadística, lo que tenía que ver con pruebas de hipótesis. Seguramente esto ya lo vieron por ahí, no únicamente recordarles. Luego tenemos el nivel de confianza. Entonces, el anterior fue el intervalo de confianza. Este es el nivel de confianza. Y se representa el porcentaje de intervalos que incluirían el parámetro de la población si usted tomara muestras de la misma población una y otra vez. Por lo general, un nivel de confianza de 95% funciona adecuadamente. Esto indica que si usted recogió 100 muestras y creó 100 intervalos de confianza de 95%, cabría esperar que aproximadamente 95 de los intervalos incluyeran el parámetro de la población, tal como la media de la población, como se muestra en la siguiente figura. Y aquí tenemos mu, que es la media de la población. Dice, en este caso, la línea negra horizontal representa el valor fijo de la media desconocida de la población, que es mu. Dice, los intervalos de confianza azules verticales que se sobreponen a la línea horizontal contienen el valor de la media de la población. El intervalo de confianza rojo está completamente por debajo. Aquí estamos hablando de por debajo. A ver, déjame quitar esto. Me está estorbando. Ok. Dice, el intervalo de confianza rojo que está completamente por debajo de la línea horizontal no lo contiene. Y vemos entonces que esa línea roja no atraviesa la línea negra que es la media poblacional. Dice, un nivel de confianza del 95% indica que 19 de las 20 muestras, se cuentan aquí son 20 rayitas, 19 azules y una roja. Entonces, repito, un nivel de confianza del 95% indica que 19 de 20 muestras, es decir, el 95% de la misma población, producirán intervalos de confianza que incluirán al parámetro de la población. A eso hace referencia el nivel de confianza. ¿Sí? Bueno, como parte final de esta presentación, quiero que hablemos de este coeficiente kappa o también coeficiente de Cohen. En términos generales lo conocemos como índice de concordancia. Y es una medida estadística que ajusta el efecto del azar en la proporción de la concordancia observada para elementos
cualitativos de variables categóricas. Son índices usados en la evaluación de errores de medición. Hay que considerar dos tipos de errores. Dice el error debido a la precisión, repetibilidad y reproducibilidad, dice limitada del instrumento, cuáles son características externas de la prueba, que atenta a la reproducibilidad de la medición, introduciendo un error aleatorio, y el debido a la validez o seguridad, también limitada, que introduce un error sistemático. De modo esquemático, se puede decir que la validez tiene que ver con la cuestión de si el instrumento mide lo que debe medir, mientras que la precisión tiene que ver con cuánto se aproxima la medida al valor real de la magnitud, de lo que estamos determinando. A ver. Ese es el procedimiento matemático. Vean, aquí en este ejemplo que yo tomé, dice que tenemos un radiólogo A, una persona que hace este procedimiento de tomar radiografías, y un radiólogo B. Entonces son dos personas, ¿verdad? Y tenemos resultados con neumonía y no neumonía, tanto del radiólogo A como del radiólogo B. Vemos aquí, es una tabla tetracórica, o una tabla de 2×2. Igual tenemos aquí los valores de A, B, C y D. A son personas a las cuales el radiólogo, o animales, ¿verdad? En los cuales el radiólogo determinó que sí tenían neumonía. Es decir, que de un total de 100 diagnósticos, en 4 coinciden los 2 que sí es neumonía. Y en 80 coinciden los 2 que no es neumonía. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego, tenemos que el radiólogo A en 6 individuos dice que no hay neumonía, pero el radiólogo B dice que sí la hay. ¿Sí? Y en C tenemos que el radiólogo A dice que hay neumonía en 10 individuos, pero el radiólogo B dice que no la hay. Entonces, hacemos nuestras sumas de nuestras columnas y de nuestras filas, y al final nos debe dar por ambos sentidos 100. Entonces aquí dice, el índice kappa o índice de Cohen, siendo PO la proporción de acuerdos observados y PE la proporción de acuerdos esperados en la hipótesis de independencia entre los observados, es decir, de acuerdos por azar. Entonces, aquí en la fórmula, ¿cómo tendría que quedarnos? Bien, vamos a determinar primero PE. Dice, PE es 14, ¿sí? Que tenemos aquí los resultados en los cuales tenemos, vean, es la columna de A y C, que es 14 por 10. Y tendríamos que sumar 86 por 90. Ubiquemos los valores que están aquí indicándonos, ¿sí? Para poder entonces proceder. Es esta fórmula que estamos viendo aquí a un lado, ¿verdad? Ok. Sobre el total de observaciones, que son 100 al cuadrado. Nos da 0.78. Dice, por lo tanto, el valor de kappa, ¿cómo se obtiene? Tenemos aquí entonces que PO es el total de concordancia, que son 80 más 4, ¿sí? Que por eso tenemos aquí 84, 0.84 menos el valor de P, que son las discordancias, que es 0.78, sobre 1 menos 0.78. Es esta fórmula que estamos viendo aquí arriba. Al final nos da un resultado de kappa de 0.24. ¿De acuerdo? Yo lo que les pediría es que sigan aquí tanto el numerador como el denominador. Esta es la fórmula final, pero tendríamos que primero hacer el cálculo de P, en el entendido de que PO son las concordancias. Las concordancias son A y D, ¿sí? Por eso multiplicamos 14 por 10. Ok, creo que ya está terminando el tiempo. Esa sería finalmente la interpretación. Y tenemos concordancias que van, por ejemplo, de 0 a 0.20 serán insignificantes, de 0.41 a 0.60 serán moderados, de 0.81 a 1 sería casi perfecto. Generalmente hablamos de concordancias muy buenas de 0.61 a 80, o de 61% a 80%. ¿Sí? Nosotros lo hacemos, por ejemplo, habitualmente para comparar histopatologías y bacteriologías en tuberculosis. ¿Sí?
y siempre nos piden a nivel central, a nivel de SADER y de Senacica, que estemos arriba del 80% de concordancia. Y eso nos lleva a esta reflexión, y es la siguiente. Dice, cuando puedes medir aquello de lo que estás hablando y expresarlo con números, es que sabes algo acerca de ello. A ver, no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Muchachos. No, profesor. Yo les pido que este ejercicio es muy sencillito. Únicamente les pido que lo observen, vean la definición, lo razonen. Igual vamos a hacer un ejercicio muy parecido a este en el examen y quiero que interpreten. La interpretación está acá, miren. Es de acuerdo a los porcentajes logrados. A un Profe, menor... Sí. Dígame. yo no entendí la fórmula, la anterior, para sacar, o sea, no entiendo por qué es 14 por 10 y 86 por 90. Mire, PO se refiere, dice, a la proporción de acuerdos observados. ¿En qué sí están de acuerdo los dos? Aquí vea, en A tenemos 4. Es decir, que el radiólogo A dice que es neumonía y el radiólogo B también dice que es neumonía. Ahí tenemos el 4. Y en D también los dos coinciden, que 80 individuos no es neumonía, dice el A, y también el B dice que no es neumonía. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Sí? A ver, perdón. Déjenme ver, son 86. 14 por 10. A ver, déjenme ver. Sí, esto sería PO. ¿De acuerdo? Son 80 y 84, que es este punto 84 que vemos aquí abajito. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, eso viene aquí con el cursor. Luego, ese es el valor de PO. Y el que vamos a calcular es P, que es el que está aquí abajo. Que es el resultado de multiplicar 14 por 10, que tenemos aquí. El 14 sale de aquí, que es la columna de neumonía, ¿sí? En el sentido vertical, más 86 por 90. 86 es el total de con no neumonía, ¿sí? Por el total, bueno, será la columna de no neumonía de manera vertical y que se multiplica por el total de individuos con no neumonía que dice el radiólogo B. No es más que seguir aquí como nos dice en la fórmula, ¿eh? Entonces 14 por 10 más 86 por 90. Y en el denominador es el total de valores observados, que son 100 individuos elevado al cuadrado. Okay. Cuando llevamos a cabo este procedimiento, nos da 0.78. Si lo queremos sustituir aquí con letras, tendría que ser entonces A más C, ¿sí? Aquí arriba, A más C, que es 14, ¿sí? A más C por C, más, tenemos aquí el 86, ¿qué es? Sería B más D por, que es 90, C por D, entre 100. ¿De acuerdo? Que realmente la fórmula que nos está indicando para poder despejar P y poder entonces restar las concordancias con las discrepancias y por lo tanto obtener el índice de concordancia. Que en este caso, ¿cómo consideramos este que nos dio de 0.24? Si nos vamos aquí al baremo o a la tabla de comparativa, 0.24 nos da aquí, nos dice que es mediana la concordancia, es decir, no. En pocas palabras, una concordancia a ese nivel es, realmente yo lo consideraría mala. ¿Cuál será la conclusión para ustedes? Pues hacer capacitación en los radiólogos para empatar conceptos, para que estemos hablando en el mismo idioma y que entonces los resultados que están emitiendo uno y el otro sean los más parecidos posible. Imaginen en este momento, perdón por la comparación, lo que estamos viviendo, personas que van por ahí a hospitales y hay una discrepancia con respecto al análisis de un resultado de una tomografía o de una radiografía y que eso defina si la persona va a acceder o no a un ventilador. Pues imagínense si están discrepando entre uno y otro, yo lo que quisiera es que hubiera un coeficiente de capa o de concordancia muy elevado. Es decir, que tuviéramos grados de concordancia sustanciales o casi perfectos.
No sé si me explico, esa será la utilidad. Yo para el caso que les comentaba, yo esto lo hago cada cierre de año, trato de comparar resultados histopatológicos con bacteriológicos. Yo esperaría que aquel resultado histopatológico positivo a tuberculosis se refleje en un resultado bacteriológico positivo. ¿Qué pasa cuando tengo histopatológico positivo pero bacteriológico negativo? Puede ser que mi muestra que yo envié para bacteriología haya sido insuficiente, contaminada, que la laminé y por lo tanto el guarato mató a la micobacteria. Aunque también se dan casos al revés, en los cuales tengo histopatologías negativas, pero bacteriologías positivas. Muy seguramente también tiene que ver con defectos en la toma de la muestra. ¿Cuál es mi conclusión? Tengo que darle muy duro a la capacitación a los médicos que están en los rastros tomando muestras de nódulos o de tejidos para enviar al laboratorio. ¿Sí? Para eso va a servir precisamente este tipo de coeficiente. Y es una manera de tantas de poder medir una prueba diagnóstica. Cómo está operando y cómo está funcionando. ¿Sí? Miren, antes de que nos despidamos, les pediría de grandísimo favor, si pueden activar su cámara, quiero nomás tomar una imagen para poderlo pegar aquí con mis evidencias de que di la clase. Si me hicieran favorzote. Si pueden activar su cámara, nomás un segundito para tomar una imagen. Hola. Profe, no todos tenemos cámara, no hay problema. No, no hay problema. Quienes tengan, sí se les agradecería mucho para que quede la evidencia. Por favor. ¿Ya la tomo, profe? No, es que no aparecen, no los veo. Hola. A ver, no veo las cámaras. Yo no puedo activar mi cámara. Aquí estamos, profe, ¿Ninguno? presentes. Yo sí. Aquí pues. No, yo no puedo. Es que no. Pero Mayorga presente, veo. profe. No lo veo ninguno. Alejandro Flores. Profe, Sí, creo yo que lo- es porque tiene la pantalla compartida. Ay, caray. A no ser que sea por eso, ¿eh? Sí, No, no, es que tal vez. somos nuevos en ese sentido. A ver, dame una chancita, seguridad. Pues igual ya se va a acabar esto. Ya nomás. Sí, dame chancita, inhabilitar, compartir. ¿Dónde dejo de compartir? Déjenme ver. Dios. En la parte de abajo, profe, viene así como en el panel que está abajo, pero que ahí viene la opción de dejar de Sí. compartir. Ah, ya lo vi. Sí, tienes razón. A ver, ahora sí. A ver, si activan su cámara, ya aquí aparecen algunos de ustedes. Sí, ya estamos varios con cámara. Ajá. A ver. Correcto. Sí, les agradezco mucho. Entonces, bueno, si hubiera alguna duda, algún comentario, les pediría de favor que puede ser a través del WhatsApp, a través del correo, o a través de plataforma. Les comentaba que los trabajos que me enviaron, realmente no los he revisado, les soy honesto, pero quiero darme el tiempo en nuestra próxima clase para que iniciemos la reunión revisando el ejercicio.